Buenas a todos. Hoy, con la voz aún pillada, vengo a hablar de Puigdemont y de todo lo que está pasando en torno a él y a su partido. Hoy mismo hemos visto la rueda de prensa con el discursito este que se ha marcado. Estamos hablando de que si hay acuerdo, este tiene que ser un acuerdo histórico. Un compromís històric. Un compromiso histórico. Un compromís com el que cap règim Un compromiso ni govern espanyol como el que no ha estat capaç ningún régimen ni de fer gobierno realitat, español ha sido capaz malgrat de alguns hacer intents, realidad, a pesar de algunos des de la caiguda intentos. de Barcelona l'11 de setembre de Desde 1714, la caída de Barcelona el 11 de decret septiembre de Nova Planta, 1714 y el que va decreto de Nueva abolir les Planta, institucions, que abolió las les instituciones constitucions catalanes y las constituciones catalanas persecució de la llengua y que catalana. inició así la persecución de la lengua Per tant, catalana. Por lo tanto, no sorprendrà ningú que digui no sorprenderá a nadie que diga no existeixen les que hoy condicions no per existen arribar las a aquest condiciones gran para acord. llegar a este gran acuerdo. En el cual, entre otras cosas, dice que en España nunca se ha hecho nada bien con Cataluña desde los decretos de Nueva Planta, ¿no? Intentan ahí retrotraerse a épocas pasadas para justificar cosas sin sentido hoy en día. Bien, Puigdemont ahora mismo está en su salsa, está en el centro del tablero político. ¿Qué está haciendo? Un chantaje en toda regla. Además, se está reuniendo tanto con la gente de izquierdas, que hemos visto Yolanda yendo para allá a hacer de mamporrera de Sánchez, y por otro lado también se han reunido o se van a reunir con la derecha. De hecho, según Errejón, se reunieron hace más de una semana. Es decir, el PP, Vox ha reunido también con el PP, está hablando con todos aquellos con los que puede intentar llegar a un acuerdo para estar en el poder. Y entre ellos también ha estado Junts. Entonces, ahora están poniendo el grito en el cielo por lo que hace la izquierda, pero ellos hacen lo mismo. De hecho, ya Aznar en su día gobernó con CiU, con el apoyo de CiU, y el PP no le importaría para nada llegar a acuerdos con Junts si fuera posible. Entonces, esto no es una cosa de derecha o izquierda. Pero, eso sí, Sánchez le está llevando a unos niveles desconocidos en la política española. Niveles de claudicación, estoy hablando. Porque la cuestión no son las exigencias. Yo creo que el indulto se lo daría también el PP si con ello llegara al poder. El problema no es ese. El problema tampoco es que se hiciera o no un referéndum. El problema son las siguientes cuestiones. Primero, ¿en qué condiciones se va a hacer ese referéndum? Porque si lo pactan, y es Puigdemont el que tiene la batuta, lo va a hacer de tal manera que favorezca la separación. Lo cual no es permisible. No es permisible. Segunda cuestión. Este referéndum no va a ser una cuestión acordada entre los actores políticos y sociales que lo llevarían a cabo, sino que va a ser fruto de un chantaje y una imposición de un grupo determinado con unas intenciones muy determinadas. Por lo tanto, todo este proceso de ese supuesto referéndum a lo único que lleva es a perjudicar a España en general. Entonces, me parece bastante estúpido que un gobierno nacional o fuerzas que se supone que son nacionales, estatales también, se dedique a promover políticas que van en contra del interés general. Eso para mí no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Nosotros apostamos por la unión voluntaria, pero obviamente, y por la derrota del separatismo, que también hay mucho miedo a confrontar, incluyendo también en un referéndum. Nosotros jamás promoveríamos ese referéndum, pero si se diera, nosotros lo que haríamos es luchar por el no. Porque en Cataluña hay mucho sentimiento español también, más que el de ellos, y desde luego podrían ser derrotados de forma aplastante y en vez de estar retroalimentando permanentemente el problema, acabar con ello. Pero el problema es que este referéndum que quieren montar va a ser fruto de una imposición, de un chantaje y con sus reglas. Por lo tanto, no va a representar la voluntad popular. Lo que va a representar son intereses mezquinos. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que el Estado, bueno, ni nadie en general con un poco de criterio, que no sean estos independentistas por intereses particulares, apoye este tipo de movimientos.
No tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, que un grupo pequeño, como es Junts, fuera de Cataluña, en el conjunto de España me refiero, tenga este poder de decisión, que pueda chantajear a toda la nación y que encima se esté regodeando, no ya solo de la legalidad, sino de España en general. En ese discursito hemos podido ver cómo se está cachondeando de los españoles. O elecciones o Junts. Eso es el resumen de lo que ha estado diciendo. Para él no hay otra opción. Y además lo hace con recochineo. Afirma que los propios partidos españoles no tienen la mayoría ni con alianzas para poder gobernar y que tampoco están en una situación en la que se puedan entender entre ellos. Por lo tanto, que no tienen más opción que pactar con Junts o elecciones de nuevo, y claro, en esas elecciones posiblemente haya otros equilibrios, pero que pase lo mismo. Y otra opción que dice es que gente del bloque progresista dé el apoyo a la derecha. Dice que ya ha pasado en España y que entonces ya tendrían la suma. ¿Por qué? Porque a él le conviene un gobierno de la derecha. Y diréis, qué locura, ¿no? Qué locura, ¿no? Le conviene porque lo que va a hacer es pasar por encima de Esquerra. Lo que va a hacer es volverse la fuerza hegemónica otra vez en Cataluña. Porque Esquerra, mucha gente la ve como una traidora porque está pactando con las fuerzas españolas. Si Puigdemont no lo hace, va a volver otra vez, le van a volver a endiosar, le van a tener de nuevo como esa figura rebelde que defiende realmente los intereses de la República Catalana. ¿Cuál es la República Catalana? No existe, pero en su cabeza sí. Y esa es la situación que tenemos. Un chantaje, es que no hay más, es un chantaje. Un chantaje desde mi punto de vista mafioso de este grupo que si hubiera circunscripción única en España tendría una fuerza nimia y que debido a las leyes electorales que mantienen el PSOE y el PP porque les conviene para seguir llegando al poder, porque ningún partido que llega al poder con una ley electoral la va a cambiar cuando le ha facilitado llegar al poder, cuando le viene bien. La cambiarán cuando le venga mal porque necesiten reelegirse o quieran perpetuarse, etcétera. Pero si les lleva al poder de forma constante, ¿para qué la van a cambiar? Si les favorece. ¿Pero qué pasa? Que también favorece al PNV, a Bildu, a Esquerra, a Junts, y eso es un cáncer para España, porque la propia España está financiando a grupos que quieren destruirla. No tiene ningún sentido que tengamos una ley electoral que favorece específicamente a este tipo de grupos que lo que quieren es destruir España. No tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Es que la única manera de defender la unidad española, la unidad de España, es precisamente cortándoles las alas a estos grupos, sin miedo a confrontarles. Muchas veces la derecha parece que tiene un miedo permanente y crónico a confrontar con esta gente. Hay que confrontar con ellos, hay que aislarlos, hay que hacer que dejen de tener financiación pública. Esa es la manera de ahogar a esta gente, con una lucha ideológica, cultural, contra esta gente. Hay que aislarlos políticamente. Pero es que tanto la izquierda como la derecha se dedica a pactar y todo el rato a retroalimentarles. Con el referéndum este que hizo en su día, que fue precisamente el que consiguió la efervescencia, ¿no?, del independentismo, fue por cómo actuaron desde el gobierno del PP. Porque actuaron por la fuerza, sin medidas realmente efectivas, y eso ha conseguido construir todo el relato fantástico de los independentistas, de la represión del terrible Estado español, y lo que ha hecho es que se multiplicaran. Rajoy fue una verdadera máquina, la mejor máquina de fabricar independentistas. Y nosotros lo vivimos desde dentro. O sea, yo vivía en Cataluña en esa época, en Barcelona, y de repente se multiplicaron por 100 los independentistas. Y además de una forma mucho más efervescente. Nosotros estábamos haciendo campaña contra el referéndum en Cataluña, porque era una farsa que no valía para nada.
Pero es que las actitudes que ha tenido España, los gobiernos de España, no España, son equivocados. Al independentismo hay que confrontarlo a todos los niveles, a todos. Y sin miedo, sin complejos. Pero es que parece imposible con esta gente, imposible. Y ahí están, todos hablando con él, todos negociando y todos dándose el paseo para ver qué sacan, que es lo único que les importa. Y luego ya lo de Yolanda es la película. Es la película de Pretty Woman versión viaje al extranjero. O sea, yo de verdad que no entiendo. Se va una vicepresidenta del gobierno a hablar con un tío fugado con la excusa del diálogo, como si no pudiera tener diálogo aquí con quien fuera. Se va allí a legitimar a este tío, a Puigdemont. Se hace el paseíto triunfal ahí cinematográfico. Sonrisas, la alegría. Y Sánchez diciendo que, oh, no, no tiene nada que ver lo que hace Yolanda Díaz con nosotros, que es la vicepresidenta, césala. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no puede ir él a hablar con Puigdemont, porque entonces la gente aquí se le come. Entonces, Pedro Sánchez lo que hace es esperar y mandar a gente para que le hagan el trabajo sucio. Que Yolanda va encantada, porque si hay repetición electoral, Sumar se va al garete. Va encantada, va encantada. Pero va con el beneplácito de Pedro Sánchez, porque el presidente es él, si no la cesaría. Y esa es la realidad. Y han ido allí a hacer una comparsa y a rogarle a Puigdemont que se meta en el gobierno del progreso. Pero es que Puigdemont ha sido claro. Para Puigdemont lo único que importa, y de hecho lo ha dicho, que no le importan las leyes españolas. Lo único que le importa es un plan, pero no un plan para ver qué quiere el pueblo catalán, no. Él quiere un plan para la independencia, quiere una hoja de ruta. Una hoja de ruta de independencia, en la cual el referéndum farsa que van a montar es para legitimar lo que él quiere. Porque si el pueblo catalán dijera que no quiere el independentismo, esta gente sería disolvente para ellos. ¿Pensáis que Puigdemont va a permitir eso? Claro que no. Claro que no. Es que si alguien tuviera que montar un referéndum, tendría que ser el Estado, tendría que ser España. No Puigdemont. ¿Quién es Puigdemont para montar nada? ¿Qué legitimidad tiene Puigdemont de nada? Pero es que se lo quieren dar. Porque lo que ha ido Yolanda a negociar allí es la hoja de ruta. De verdad, olvidaros de, no, es que como dice Orjón, no, es el diálogo, estamos en cosas, tenemos diferencias en cosas. Que no os cuenten películas. Quiere una hoja de ruta para lograr la separación de Cataluña de España. O sea, no quiere conocer o saber cuál es la voluntad popular de Cataluña. Sí, mira, vamos a ser sinceros. Si hubiera un referéndum organizado por el Estado español, por el gobierno español, por España, en Cataluña, en una situación libre, donde realmente hubiera una competencia no desleal para saber si la gente quiere irse o no de España, saldría el no, es decir, permanecer en España de forma abrumadora. Abrumadora. Porque hasta gente que es independentista votaría no por la cuestión económica y el retroceso que significaría para Cataluña. Aparte que en Cataluña, que no se engañen, no, es que allí la gente no se siente española, mentira. Yo cuando he vivido allí había un sentimiento español grandísimo, grandísimo. Y sobre todo en los barrios obreros. La gente que es tan independentista ya y mayor, son los barrios pijos burgueses de Cataluña. Y los pueblos profundos que a nivel de cantidad de votos, esa es la realidad. La realidad. Pero si en Barcelona ganó Ciudadanos. ¿De qué están hablando? De mayorías de nada. Si hubiera un referéndum que no fuera una cosa amañada precisamente por esta gente, el independentismo sería derrotado. Porque si tuvieran esa mayoría social de la que tanto hablan, cuando hizo la declaración esa de independencia, que duró 2 segundos, la hubiera mantenido si hubiera tenido el apoyo social. Pero no la mantuvo porque sabe que no tiene ese apoyo. No lo tiene.
No lo tiene. No es lo mismo votar a no sé qué partido porque defiende más los intereses de un sitio a votar por salirte de tu propio país. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, que la gente tenga muy claro lo que se vota, o sea, lo que se va a acordar, perdonad, lo que se va a acordar aquí no es hacer un referéndum. No os equivoquéis, no es solo eso. Es una hoja de ruta para lograr la separación. Por lo tanto, hay que posicionarse en contra de todas esas medidas que van a acordar con Puigdemont. De todas y cada una. Porque lo que se está ahí, lo que se está acordando, no os equivoquéis, no es un referéndum solo, es una hoja de ruta. Una hoja de ruta para la separación de Cataluña de España. Y no lo podemos permitir, porque se están cargando no solo la voluntad de España en general, sino también la voluntad de los catalanes. Y ya es hora de decir basta a esta gente, que lo único que nos están haciendo es daño como país. Estamos todos hartos de esta gente y están entre bambalinas riéndose de nosotros. Así que hay que rechazar todos estos acuerdos y todas estas medidas que están acordando con Puigdemont para perpetuarse en el poder y estar 4 años más, y el costo de que esos 4 años más esté Pedro Sánchez va a ser catastrófico para el país. Catastrófico. Y no solo por lo de Cataluña, por lo del modelo migratorio, por el tema woke en todos los sitios y sobre todo en la enseñanza y con los niños, con el tema de no tener soberanía y que todo el mundo haga lo que quiera con nosotros. Hay que pararle los pies a esta gente, porque están dispuestos a vender al país a quien sea con tal de perpetuarse y seguir cobrando y viviendo de lo que están haciendo. Ya es hora de parar a esta gente. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Un poco va en la línea de lo que dijimos de vídeos rápidos sobre lo que va pasando. Y bueno, ya en los comentarios me dejaréis si os ha gustado o no. Podrá gustar más o menos, pero nosotros decimos lo que pensamos.